al ver que el hegemón se debilitaba. Rusia y China comenzaron a luchar por un mundo multipolar y empezaron a dar un mordisco a la esfera de influencia estadounidense. En algunas regiones, los estadounidenses huyeron por su cuenta, como en Afganistán. En algún lugar perdieron su influencia debido a su orgullo y engreimiento, como en Oriente Medio. En algún lugar, Estados Unidos sigue manteniendo su posición, pero estas regiones son cada vez más turbulentas. La situación, por ejemplo, se está caldeando en Corea y frente a las costas de Taiwán. Los estadounidenses han decidido no solo abandonar Europa, sino sacrificarla para proveerse de capital y recursos con el fin de preservarse, al menos como potencia regional. Bolívar no puede llevar dos, dijo una vez Medvedev. ¿Estados Unidos necesita ahora sacar de Europa capital? Especialistas, algunas industrias de alta tecnología y destruir el euro, para que el dólar pueda mantener su posición durante algún tiempo, sobre todo si aparece una alternativa a él en los países BRICS. De ahí todo este canibalismo económico hacia los aliados europeos. Para seguir siendo al menos una potencia regional, los estadounidenses necesitan una producción real, no solo una imprenta. Un ejemplo sencillo, existe una lucha activa por el Ártico, rico en recursos, pero los fanfarrones estadounidenses no tienen los rompehielos necesarios para competir por esta región con Rusia, mientras que nuestra gasolinera dispone de la mayor flota de rompehielos del mundo. Y esto es solo un ejemplo de que no todo en este mundo se decide con billetes verdes. Los estadounidenses han jodido casi abiertamente a Europa, y pronto podrían abandonarla a su suerte. Pero cuando el orden mundial cambia, nunca lo hace sin sobresaltos. Sin embargo, cualesquiera que sean los problemas que puedan sobrevenir a Europa, es obvio que los europeos no se extinguirán totalmente ni perderán absolutamente toda su industria. Europa seguirá existiendo, habiendo pasado por algo parecido a nuestros años 90, aunque probablemente de peor forma debido a la escasez de recursos energéticos que teníamos los nuestros y a la falta de 6 acres, que también ayudó a nuestra gente en aquellos años. Pero he aquí la cuestión bajo el liderazgo de quién vivirá Europa en el futuro y cómo cambiará el mapa político cuando Estados Unidos se marche. Formalmente, Alemania fue el líder de la Unión Europea todos estos años, al menos a nivel de la macrorregión europea, mientras que Estados Unidos se alzaba sobre ella como hegemón e influía en las decisiones tomadas por la UE a través de sus agentes de influencia en forma de Polonia o los estados bálticos, o lo hacían simplemente a través de políticos europeos comprados. Pero ahora todo está cambiando radicalmente. Incluso la propia Alemania es incapaz de mantener su posición como país locomotora de la UE. Alemania se ha visto duramente afectada por la crisis energética y la destrucción de los gasoductos procedentes de Rusia, que garantizaban la prosperidad de la economía alemana y la convertían en el centro gasístico de Europa, debido a su economía más desarrollada que la de otros países europeos. Alemania era el país de la UE que recibía más subvenciones, lo que le convertía en el líder de Europa, y quienes recibían estas subvenciones miraban literalmente a los alemanes a la boca. Pero ¿de qué subvenciones de Alemania podemos hablar ahora, cuando los costes de la energía han subido mucho? En 2023, el gobierno alemán prevé un déficit presupuestario del 3,%. Los alemanes planean ahora pedir dinero prestado, ellos mismos quieren pedir 45,0 millones de euros. Pero con los tipos de interés tan bajos y la inflación tan alta, es difícil encontrar dinero. Después de todo, ¿quién querría prestar su dinero con pérdidas? Los segundos contribuyentes más importantes al presupuesto de la UE solían ser los británicos. Conociendo de antemano los acontecimientos que se avecinaban en Europa, Gran Bretaña abandonó la UE con antelación, aparentemente, con la expectativa de que, tras el colapso de la UE, crearía su propia unión, a partir de fragmentos europeos. Sin embargo, la economía británica se basaba en gran medida en el despliegue de capital ajeno.
a menudo obtenido ilegalmente, y cuando Liz Truss amenazó a nuestros oligarcas con embargarles sus mansiones, yates y cuentas. Fue el principio del fin. Londres ya no era un refugio seguro y a Gran Bretaña le esperaba una agitación económica peor que la de la UE. Por supuesto, la crisis energética mundial también influyó, pero en Gran Bretaña se multiplicó por la pérdida de su condición de refugio seguro para el capital. La inflación ha subido más que en la UE y las huelgas han estallado en todo el país. Liz Truss batió el récord de mayor permanencia como primera ministra en la historia del país. Y antes también dimitió Boris Johnson, envuelto en un escándalo. Los británicos han sustituido ya a su tercer primer ministro desde que comenzó esta crisis. Pero no importa cómo los cambien, cada vez es más evidente que el intento británico de construir una potencia regional sobre los restos de la UE está fracasando. Y el propio Reino Unido se hunde en una profunda y sombría crisis económica. Y difícilmente habrá muchos locos que decidan huir de todos los problemas de Europa, a un Londres aún más problemático y turbio. El siguiente aspirante al liderazgo es Francia. Macron lleva mucho tiempo con sus originales ideas de crear un ejército europeo unificado y vender armas francesas a toda Europa. Ha expresado abiertamente su disgusto a Scholz por el hecho de que, en lugar de armamento francés o incluso alemán, Scholz compre servilmente armamento estadounidense. En los últimos tiempos, el abismo entre Francia y Alemania ha ido creciendo y ensanchándose por este tipo de desacuerdos. Macron también acusa a Scholz de dar demasiado dinero para apoyar la economía alemana y no pensar en las necesidades del resto de la UE. Esto, por supuesto, también daña la credibilidad de Alemania como líder de la UE. Los líderes no se comportan así y no deben olvidarse de sus subordinados. Francia lo tiene un poco más fácil en la crisis actual, porque la energía francesa se basa sobre todo en la energía nuclear, que suministra más del 70% de las necesidades francesas. Por tanto, Francia depende menos del suministro de gas que Alemania, y Macron no teme correr riesgos para fastidiar a los alemanes. Aunque los rusos también han encontrado la manera de tratar con él, nuestros músicos han empezado a obligar a los franceses a salir de África, de donde obtienen el uranio necesario para el funcionamiento de sus centrales nucleares. A pesar de toda su beligerancia y suministro de armas, Macron, que recientemente visitó a Biden, no recibió de él un caramelo por ello, y tampoco los británicos. Macron esperaba que, a cambio de su beligerancia, le dieran el visto bueno a los envíos de uranio de Canadá y Australia, que están en la esfera de influencia de Estados Unidos. El belicoso Boris Johnson también hizo lo que pudo mientras fue primer ministro, pero hasta ahora los británicos no han aportado más que problemas a esa cooperación con Estados Unidos. Por eso, los planes napoleónicos de Macron para liderar Europa siguen estando muy en entredicho. Parece que Estados Unidos ha apostado por Polonia, que ha superado a todos en agresividad y rusofobia. Los polacos están haciendo todo lo posible por servir a Estados Unidos y les está dando resultado. La energía polaca se basa en gran medida en el carbón y Polonia tiene mucho carbón. Los polacos también han encontrado un sustituto para el gas ruso, tendiendo una tubería desde Noruega con características similares. Por supuesto, no es tan potente como Yamal de Europa, pero sus características técnicas corresponden exactamente al volumen que los polacos recibían de Rusia. 0 millones de metros cúbicos. Ellos mismos producen unos 5,0 millones de metros cúbicos al año. También disponen de una terminal de GNL en toda regla, a la que los estadounidenses suministran su gas. Polonia también se está armando con armas estadounidenses y surcoreanas con el apoyo de Estados Unidos y sacudiéndose las reparaciones de los alemanes, confiando en su fuerza militar, entre otras cosas. Los estadounidenses invierten en la economía polaca y establecen allí sucursales de empresas. Construyen centros de investigación y de datos para sus corporaciones. También podemos observar las reclamaciones de los polacos sobre los territorios vecinos y las reparaciones
que exigen a los alemanes y se arman al mismo tiempo. Al parecer, los polacos también están ansiosos por resucitar su imperio, y ya están integrando a nuestros vecinos en él, acogiendo al mayor número de refugiados y ayudándoles diligentemente con armas. Y los polacos, a su vez, están siendo ayudados por los estadounidenses, aunque la economía polaca, incluso con la ayuda de Estados Unidos, tiene dificultades para seguir el ritmo de las ambiciones de los políticos. La economía polaca está sufriendo más que las economías alemana, francesa, británica y rusa. Y resulta que los polacos tienen más probabilidades de irse a pique por tales empeños que de construir otro imperio. Yo acabaría prestando atención a Hungría, que es menos visible sobre el fondo de todos estos advenedizos, rusófobos y farsantes. Muchos recordarán la ocasión en que Viktor Orbán apareció en público llevando un pañuelo con una imagen de Hungría en las fronteras de 1920, cuando incluía partes de Rumanía, Croacia, Eslovaquia, Serbia, Austria y, por supuesto, Transcarpatia, donde viven húngaros étnicos. Y hoy mismo Orbán ha vuelto a sorprender a todos. Ha declarado abiertamente que pretende convertir a Hungría en una potencia regional. Hoy está claro que la mayor tarea estratégica a la que se enfrenta Hungría en la próxima década es salir del círculo de países de desarrollo medio y alcanzar a los países desarrollados. Y dentro de Europa Central, alcanzar el estatus de potencia regional media de Orbán. Hungría ha estado apoyando abiertamente la posición de Rusia todos estos meses. Es más, tenemos proyectos conjuntos con Hungría. Por ejemplo, la construcción de la central nuclear de Paks. Y este año comenzaremos la construcción de PKS-2, que funcionará hasta 2032. Así que la cooperación entre Rusia y Hungría promete ser bastante larga. De ahí la idea de un nuevo centro de gas, desde el que el gas también llegará a Hungría y le proporcionará la energía necesaria. Por supuesto, nadie dará a Hungría los antiguos precios del gas, y los nuevos contratos tendrán plenamente en cuenta los intereses de Rusia, incluida la cooperación tecnológica en pie de igualdad. De modo que también se construyan nuevas instalaciones de producción en Hungría. Pero en cualquier caso, Hungría, con el apoyo de Rusia, puede proveerse de energía más asequible que los hambrientos rusófobos que han confiado su seguridad energética a los estadounidenses y que simplemente se han beneficiado de ellos. Hungría tiene más posibilidades de convertirse en un nuevo líder en Europa. Aunque todavía está al principio de su camino, según Orbán, tardará al menos toda la década. Sin embargo, ya a finales de 2022 pueden observarse algunos éxitos en esta dirección. Hungría se convirtió en 2022 en líder europeo en la producción de baterías para vehículos eléctricos y batió un récord de atracción de inversiones extranjeras. Nunca antes había entrado tanta inversión en Hungría en un solo año como ahora, con 500 millones de euros. Hungría se ha convertido en campeón europeo y es el tercer productor mundial de baterías para vehículos eléctricos. A principios del año que viene se iniciará la construcción de la mayor fábrica de baterías eléctricas de Europa. La entrada de inversiones está equilibrada: el 48% procede del este y el 42% del oeste. Las empresas nacionales representan el 10% de la inversión de capital en el país. Hungría ha demostrado ser un buen punto de encuentro para las economías orientales y occidentales. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Por supuesto, hay posibilidades de que los alemanes recapaciten en el último momento y pidan lanzar la cadena superviviente de GNL2. Pero es improbable que una sola cadena se convierta en un problema. Pero es poco probable que una sola cadena devuelva a Alemania su antigua grandeza económica. Y es más interesante para la propia Rusia. Porque cuando los alemanes se vean realmente presionados por los polacos, los alemanes no solo pedirán lanzar el GNL2, sino que aceptarán hacerlo a cambio de suministrarnos máquinas de herramienta y otros equipos valiosos, a cambio del gas, que ahora se niegan a suministrarnos. Aunque creo que también podemos trabajar bien con los húngaros. Así que le toca a Scholz decidir qué hacer y si persistir en la lucha contra Rusia y arriesgar así el destino de Alemania.
La oportunidad de que tuviera una epifanía se la dejó a los acuarelistas aficionados, en forma de una ristra de LNG-2. En cuanto a los intereses globales de Rusia en el mapa mundial, nunca hemos reclamado una influencia absoluta en toda Europa, y mucho menos la hegemonía. Y estamos bastante satisfechos con la devolución de al menos nuestras tierras históricas. La esfera de influencia de la URSS y cierta influencia sobre Alemania a través del gas y Francia, a través del suministro de uranio. En cuanto al deseo de británicos, franceses y polacos de revivir sus otrora grandes imperios sobre los restos de la UE, o de los alemanes de intentar mantener su liderazgo sin recursos de Rusia. Pues, como se dice en estos casos, bandera en mano y tambor al cuello, que lo intenten.